muchas de estas cuestiones son habituales, naturales, normales, como decimos, durante la vida en general y durante el tiempo de crecer. Entonces, tiene que ver con una disponibilidad de los adultos y de los otros para darse cuenta de que a alguien está pasando algo diferente a nivel emocional. Y eso puede o no tener que ver con la posibilidad de muerte y la posibilidad de pensar en quitarse la vida. La Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años establece 5 razones de alguna manera relevantes para determinar el impulso hacia lo autolesivo, hacia la muerte por mano propia. Entre ellas está acontecimientos próximos de suicidio pueden elevar el nivel de riesgo. Los medios de comunicación pueden ser un factor que haga que alguien esté de alguna manera vivenciándose próximo a un evento de suicidio. Las señales a tener en cuenta de parte de los padres, los familiares, los amigos, los educadores, tienen que ver con cuando una persona, en este caso un adolescente, se aísla, cuando alguien cambia de humor sistemáticamente, cuando tiene momentos de excesivo fastidio y irritabilidad, por supuesto, y sobre todo cuando está expresando un pesimismo sistemático, distintas ideas o metáforas vinculadas con la muerte o su propia desaparición. A mi gusto hay 3 factores, 3 ejes, 3 dimensiones. Son la vivencia de estar solo. Que una persona esté muy acompañada o esté directamente aislada no significa nada. Lo que sí significa riesgo de suicidio o propensión al desvanecimiento es que se vivencie solo. La otra es tener un problema del cual la persona está convencidísima que no se puede resolver. Y el tercer factor de riesgo de suicidio es que nadie va a comprender la dimensión de dolor que sufre ese sujeto. Cuando alguien siente que no hay nadie que puede comprender el problema que está viviendo, seguramente es un índice de que puede estar próximo a por lo menos una alteración significativa. Hay informes y estudios que plantean que las redes sociales en general influyen en todo el campo de la salud mental, sobre todo en la pubertad, en la adolescencia, que es un momento donde además se usa mucho y donde uno está en un momento de mucha vulnerabilidad y de construcción de su propia identidad, entonces donde las opiniones, las formas de reconocimiento o desconocimiento, o maltrato, o burla, producen mucho más impacto que en otros momentos. Está comprobado que tiene mucho que ver con las cuestiones de impacto con el apresumo del propio cuerpo, las imágenes, lo que llaman imágenes hegemónicas, y situaciones que se conocen como ciberbullying. Las redes sociales no son taxativamente una cosa buena o mala. Depende cómo se usen. Creo que como muchas de nuestras cosas, los libros pueden ser buenos o pueden ser malos. El tema es cuál es la direccionalidad que eso tiene. Si una red social sirve para el apoyo a una persona, para que se sienta acompañado, seguramente va a ser una red social positiva y enriquecedora. Pero muchas veces las redes sociales se convierten en todo lo contrario. Cuanto más se reproduce un comentario agresivo, violento, e incluso la mayor parte de las veces injusto en adolescentes, estamos frente a hechos que rápidamente el mundo adulto o las mismas redes sociales de otra manera deben salir al amparo, porque para la persona que sufre ese ataque reiterado es muy difícil salir solo airoso de la situación y no sentirse totalmente aplastado. Realmente eso genera malestar, dolor psíquico. No todos reaccionan, por supuesto, y por suerte de la misma manera, pero en algunos casos eso puede inducir a una situación depresiva o a mucha angustia que puede venir en un pasaje al acto suicida. Los mecanismos de defensa psíquicos para poder parar, pensar, razonar y reaccionar adecuadamente dentro del margen social, los adquirimos recién cuando el cerebro, nuestro cerebro, está totalmente desarrollado y es después de los 24 años que termina de desarrollarse la corteza prefrontal. Las situaciones a nivel mundial, macro, ¿no? Hay una situación como de colapso ecológico, hay unas situaciones de guerra permanentemente,
hay unas situaciones socioeconómicas, sociales y culturales para grandes mayorías, pero la mayoría de los países muy difíciles. Si vos tomás los números en Argentina, tanto de pobreza como de otras insatisfacciones, necesidades insatisfechas, los jóvenes ocupan un lugar muy importante en eso. Entonces, todo eso tiene que ver, todo eso tiene que ver. Las mujeres recurren antes que los varones a esas llamadas de atención. Por eso se producen más autolesiones en mujeres cortantes que en varones. El llanto, obviamente permitido en las mujeres, es un modo de canalizar de alguna manera el dolor que tiene. Cuando los varones viven en hogares de extrema sobreexigencia, anulación de cualquier capacidad sensible para comunicarse, para decir, para intercambiar. Cuando se erigen a sí mismos, de acuerdo a toda esa educación y lo que la cultura lo haya llevado, a hacer una sola cosa, determinada cosa y no salirse de eso, se convierte en una cuestión tan rígida que no le permite expandirse y ser flexible. Y luego hay otro elemento fundamental que fue la situación de pandemia. Post pandemia hubo un momento como de, bueno, aplacamiento, un momento de confinamiento que la mayoría de los países tuvieron, y a la salida, de salida de la pandemia hubo un incremento en las consultas y las situaciones que tienen que ver con donaciones y con suicidio. La desocupación. Es un factor, es uno de los índices, de los 5 índices de riesgo de suicidio, pero no aclara la OMS ahí que para mí está claramente determinado para varones. Una mujer que pierde un trabajo se va a sentir muy mal, va a estar deprimida, pero es más probable que salga a buscar otra forma de recurso laboral, de alguna manera. En cambio, para el hombre es una denigración. Sí, hubo siempre desde el inicio de la humanidad. Yo creo que hay que pensarlo, entre otras cosas, por la complejidad de la vida moderna. Hablábamos de las redes sociales, de cómo nos manejamos todos, del tema del tiempo, del tema también de las políticas de la crueldad y del odio, ¿no? Hay una manera de relacionarse. Nosotros en nuestro país tenemos una ley de salud mental, tiene algunos años, que ha sido nueva, digamos, histórica en términos históricos, y tenemos una ley de prevención respecto del suicidio, que también es posterior a la ley de salud mental. Como muchas otras cuestiones de salud y educación en nuestro país en esta etapa en la que estamos, en el presente 2025, nos está dando una política nos está cumpliendo con las exigencias de esa ley, que además plantean cuestiones presupuestarias para el campo de la salud mental, es decir, una inversión y una acción en capacitación, formación, mejorar la accesibilidad. Hay un montón de profesionales y de organizaciones y de comunidades que están sensibilizadas con estas cuestiones y están trabajando muy activamente para ayudar en estas situaciones que vuelvo a decir, no tienen que ver solo con las autolesiones, tienen que ver con lo que nosotros llamamos urgencias subjetivas, problemáticas de salud mental importantes, que hoy tienen un lugar muy importante en la problemática de los jóvenes. Entonces, poder sostener a las ONG locales, que la mayoría empiezan por situaciones cercanas, un sobrino, un hijo, un esposo, una madre, si socialmente armamos grupos de contención, pero bien hechos, con profesionales que respaldan esos grupos de contención y orientan cómo hacerlo, qué actividades hacer para que se fortalezcan, la cosa es distinta. De hecho, ellos quieren hablar de esto, necesitan adultos y equipos de salud mental, también de educación, que estén disponibles y dispuestos a ayudar, a acompañar y a conversar con ellos y encontrar cuál sería el mejor camino para su problemática, para su situación. Si están medio a la buena de Dios por sí mismos, haciendo voluntariado, que es buenísimo, pero no tienen quien los ampare, muchas veces caen en situaciones complejas que no saben manejar. Sabemos que un suicidio es un impacto psicosocial terrible. No podemos descuidar que un hecho
grave. Los hechos de violencia también son hechos graves que impulsan a lo que se llama fragmentación social. Cada uno se va medio por su lado y trata de ampararse como una especie de cápsula. Lo que tenemos que ir a contramano de eso haciendo trabajo colectivo de recuperación. Para mí el tema de reparación, sacamos un libro hace poco sobre desvalimiento y reparación, son para mí los ejes que desde el jardín de infante o los lugares sociales como los clubes, los lugares culturales, cada uno con la dinámica con la que se dedican, podrían hacer un trabajo social estupendo de recuperación y reparación interna y externa, porque cuando uno repara lo externo, se repara internamente. Es decir, todos tenemos que trabajar con la posibilidad que haya límite. Que haya límite no quiere decir que no haya una prevención posible, que no pongamos todo, pero ser consciente de los límites de nuestro saber, de nuestras prácticas, nuestra inteligencia para abordar estas problemáticas es muy importante porque también tenemos que cuidarnos. Entonces, el tema de accesibilidad y disponibilidad de recursos, cuando uno corre distintas provincias y actividades, de algunas ideas, bueno, también, pero acá el psiquiatra más cerca está a 300 kilómetros. Está difícil, ¿no? También es problemática provincial que cada lugar tiene que resolver. Y cuando se empieza una adolescencia y no hay un vínculo con pares que permite una construcción, por lo menos imaginaria, a futuro, de lo que sería la vida personal el día de mañana, es muy difícil si no se construye imaginándose las cosas en la adolescencia, que después en la juventud se concreten. Todas las problemáticas de salud mental cuentan para los profesionales con límites. No hay una prevención absoluta, total, imposible siempre, ni una acción absoluta, total, perfecta siempre, ¿no? Esto es casi una definición. Entonces, quienes se involucran a trabajar, se involucramos a trabajar con estas problemáticas, todo el tiempo estamos trabajando con nuestros propios límites, con los límites del contexto y con los límites que plantea el propio sujeto que está afectado.